¿Has sufrido recientemente alguna situación de estrés por disparos de diferenciales en tu instalación? Estos disparos de diferenciales han ocasionado paradas en la producción y están asociados a costes económicos. ¿Sabes cómo solucionarlo? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Circutor. Soy Joan Auleda y en el vídeo de hoy te voy a dar las 3 claves para la correcta protección de variadores, que como sabéis es una de las cargas más comunes en entornos industriales y utilizado en multitud de aplicaciones, tales como robótica, cintas transportadoras, elevaciones y un largo etcétera. En el vídeo de hoy os vamos a mostrar 3 partes. En la primera os vamos a enseñar cómo elegir el tipo de diferencial. En la segunda vamos a comprobar cómo se comporta un variador y veremos la fuga que tiene asociada. Y en la tercera parte haremos una simulación con diferentes variadores para ver su comportamiento. Y ahora vayamos por la primera parte. Bien, y ya estamos aquí en el banco de pruebas. Como veis, ya tenemos nuestro variador, nuestro filtro EMI y el relé, pero antes de empezar con las pruebas del variador, vamos a empezar explicando la primera de las claves en la correcta protección de variadores, que es qué tipo de diferencial debo elegir. Como sabéis, de acuerdo a la normativa, existen 4 tipos de diferenciales: tipo AC, tipo A, tipo F y tipo B. Pues bien, de acuerdo a estas mismas normativas, el tipo B es el único tipo de diferencial que es capaz de proteger ante cualquier fuga por corriente continua. Como bien sabéis, todos los variadores trifásicos tienen convertidores de potencia en su interior que, en caso de tener un defecto de aislamiento, fugarían en continua. Por lo tanto, parece lógico pensar que el diferencial tipo B es el único adecuado para este tipo de variadores. No solo eso, sino que si consultamos el manual que el propio fabricante realiza para el variador, veremos que en todos los casos, no solo el de este variador, todos los fabricantes acostumbran a obligar en sus manuales a poner protección diferencial tipo B para una correcta protección diferencial. Bien, y pasemos ya a ver las pruebas que estábamos comentando, pero antes de empezar a hacer las pruebas y conectar el variador, dejadme que os explique qué es lo que tenemos aquí. Empecemos por lo evidente, por el variador, que como veis, bueno, es un variador que es de unos 7 kilovatios y medio, está asociado a un motor, que lo tendremos aquí. Como sabéis, un variador sirve para poder modificar la velocidad, hacer arranques suaves o arranques más rápidos, ¿vale?, en nuestros motores. Muy importante, todos los variadores también siempre están asociados a filtros EMI, ¿vale? Un filtro EMI, el motivo principal de instalar un filtro EMI siempre será eliminar todas las perturbaciones eléctricas, las altas frecuencias especialmente que genera el variador y evitar que se propaguen por nuestra red, que eso siempre puede provocar pues, efectos raros en la electrónica de nuestra instalación, por ejemplo, máquinas que se desprograman, que hacen efectos raros, etcétera, etcétera. Es por eso que se instalan siempre filtros EMI. Veremos que es una de las claves en el comportamiento del variador ahora cuando lo conectemos. Y por último, bueno, ya os he dicho cuál era la primera clave en la correcta protección de variadores, que era elegir correctamente el diferencial. Para hacerlo hemos elegido la CBS 400B, que es un diferencial tipo B, y que permite proteger hasta 4 canales distintos, ¿de acuerdo? Nosotros en este caso simplemente hemos asociado a un transformador y lo que hemos hecho es, como veis, tiene un cable de potencia que va conectado al filtro EMI, el filtro EMI a continuación pasa por el variador y del variador nos iremos al motor que tenemos en esta parte. Bien, ahora que ya os tengo explicado qué es lo que tenemos montado, pasemos a dar tensión al equipo. Vale, ahora que ya hemos dado tensión al equipo, como podéis ver está correctamente encendido y uno de los puntos más importantes en la correcta protección de diferenciales. Como podéis ver, en el diferencial ahora mismo ya tenemos, sin conectar ninguna carga, unos 8 miliamperios de fuga. Este punto es súper importante porque debemos tener en cuenta que sin carga un diferencial ya podría llegar a dispararnos, ¿de acuerdo? Porque ya tenemos una fuga presente. Entonces, ¿por qué aparece esta fuga? Bueno, esto está asociado totalmente al filtro EMI que hemos visto antes. Los filtros EMI, como ya hemos explicado, su función es mandar todas estas altas frecuencias al tierra de la instalación mediante unos condensadores que tienen en su interior. Pues bien, si no llevara este filtro EMI, al final esto podría presentar problemas graves en nuestras instalaciones industriales, tales como problemas en las comunicaciones o resets en los PLCs que podrían provocar o originar paradas en la producción. Bien,
pues ahora que hemos visto cómo se comporta el variador en vacío, vayamos a conectar la carga y veamos qué comportamiento tiene. Si le damos al botón del variador, vemos como poco a poco va arrancando el motor, va llegando a su velocidad máxima con este arranque progresivo. Bien, ahora ya hemos llegado al máximo de velocidad que nos permite el variador y fijaros bien, también punto súper importante, la fuga que teníamos en unos 8 miliamperios, ahora ya nos ha pasado a un valor de 15 miliamperios. Este punto será muy importante que lo tengamos en cuenta cuando elijamos la sensibilidad de nuestros relés. Más aún cuando tengamos más de un variador. Debéis considerar que si tenemos más de un variador, todas las fugas individuales del variador se van a sumar en nuestro diferencial. Por lo tanto, a más variadores, más fuga tendremos. Y para hacer esta simulación, lo que vamos a hacer ahora es simular una corriente en nuestro diferencial con diferentes variadores para ver cuál es el comportamiento de la misma. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo para explicaros la tercera clave en la protección diferencial de los variadores, y para hacerlo pues hemos traído esta fuente que nos ayudará a simular el comportamiento de diferentes variadores, de más de un variador. Ya hemos visto el comportamiento de un variador, hemos comprobado que cuando está en vacío tiene una fuga, que esa fuga crece, aumenta cuando le damos carga a ese variador. Vimos que los valores estaban entre 8 y 15 miliamperios, y debemos de saber que cuando hay más de un variador, la fuga individual de cada uno de los variadores se irá acumulando, y por lo tanto deberemos tener en cuenta esa casuística cuando ajustemos nuestra protección diferencial. Y para simular, como decía, esa corriente, pues vamos a utilizar esta fuente de corriente que nos permitirá hacer una simulación con diferentes variadores. Para hacer la prueba, luego, en paralelo, tenemos estos dos equipos, los dos son equipos de circutor. Por un lado tenemos el IDB4, que como veis es un interruptor diferencial directo, aquí no hay transformadores externos de ningún tipo, el transformador está integrado y ya tiene el elemento de corte también integrado. Es un interruptor que es como veis, es de 4 polos, 40 amperios de corriente y 300 miliamperios de sensibilidad. Por otro lado tenemos la CBS4, 400B, que ya habéis visto en la anterior parte del vídeo, y que tenemos ajustada de la misma manera que el IDB4, ¿de acuerdo? Lo hemos ajustado a 300 miliamperios con un disparo instantáneo que es el mismo que tiene el IDB4. Bien, pues vamos a empezar ya con las simulaciones. Como os decía, deberemos tener en cuenta siempre que cuando tengamos más de un variador, la fuga individual de estos variadores se irá acumulando. Nosotros ahora aquí hemos preparado este setup donde hemos hecho pasar una corriente que, como veis, pasa por dentro del transformador de la CBS400B, y por otro lado tenemos también este otro cable de color amarillo que hace pasar una corriente por el IDB4. Eso simulará esas corrientes de fuga que están leyendo los dos transformadores, las dos protecciones diferenciales. Y aquí en la fuente de corriente hemos ajustado un valor de 150 milis, ¿de acuerdo? Los 150 milis no es un valor elegido al azar, sino que lo hemos elegido precisamente por ser el 50% de la sensibilidad que está ajustada en ambos diferenciales. ¿Por qué el 50%? Porque es lo que dice la norma. La normativa, la IEC 60947-2 anexo M, nos dice que cualquier diferencial, sea del tipo que sea, puede empezar a saltar a partir del 50% de su sensibilidad. En estos dos diferenciales que tenemos ajustados a 300 milis, por lo tanto, puede ajustarse, puede disparar cualquiera de estos dos diferenciales a esos 150 milis. Bien, y para hacerlo vamos a encender la fuente de corriente que ya tenemos preparada con esos 150 milis. Le damos al on, esperaremos a que la fuente empiece todo su proceso y nos dé esos 150 milis. Vamos esperando. Bien, ya podemos ver que tenemos esos 150 milis. Ahora mismo, como podéis ver, tanto el IDB4 como la CBS400B están viendo esos 150 milis y ninguno de los dos equipos ha disparado. Eso es absolutamente normal, a pesar de que, como os acabo de explicar, la normativa contempla de que cualquier diferencial puede empezar a disparar a partir del 50% de su sensibilidad. Los diferenciales de circutor tienen un ajuste superior. Pues bien, una vez visto este ejemplo con 10 variadores, vamos a pasar al siguiente ejemplo con 15 variadores que equivalen a una corriente de 225 miliamperios. Vamos a verlo. Bien, y para hacer esta nueva prueba ya tenemos el setup preparado. En esta ocasión y de inicio, simplemente, como veis con este cable negro,
solamente tenemos pasada la corriente por el transformador de la CBS 400B, de momento no tenemos conectado el IDB4, lo conectaremos después, y como os decía, vamos a simular esa corriente de 15 variadores que equivalen a 225 miliamperios, con esa fuga acumulada de 15 miliamperios por cada uno de los 15 variadores, y vamos a ver cómo se comporta la CBS 400B. Pensad que el 225 miliamperios nos sitúan ya al 75% de los 300 miliamperios, que es la sensibilidad que tenemos ajustada. Pues bien, vamos allá, de nuevo, pulsamos el botón, empezamos a inyectar la corriente, la fuente empieza su proceso y vamos a ver cómo se comporta la CBS 400B. Fijaros bien que enseguida ya ha empezado a inyectar la corriente, la fuente de corriente, y ya vemos en display que tenemos 225 miliamperios. Y fijaros, con el ajuste de 300, la CBS 400B no dispara todavía. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es, yo tengo aquí ahora mismo los dos cables al aire y los voy a conectar en paralelo sobre el IDB4 para ver qué pasará cuando el diferencial IDB4 vea estos 225 miliamperios. Bien, vamos allá, conectamos el IDB4 y fijaros bien, enseguida, inmediatamente después de que yo lo conectara, el IDB4 ha disparado. Y bueno, es lo normal, es lo que tiene que hacer el IDB4, es decir, el margen de disparo aquí lo situaríamos ligeramente inferior al 75%. Y es normal que sea así porque pensad que el IDB4 es un elemento mecánico, es un interruptor diferencial mecánico que no contiene electrónica en su interior para tratar la medida de la fuga que está leyendo y que por lo tanto no puede hacer ese tratamiento de la fuga y hacer un ajuste mucho más superior. El disparo se realiza por la excitación de una bobina que está en el interior, que recibe el campo magnético del transformador que está también en su interior. Bien, pues como digo, el IDB4 ha disparado, la CBS 400 ha aguantado ese 75% de fuga del valor de su sensibilidad, y para hacer la última prueba y ya para terminar, lo que vamos a hacer es conectar dos variadores adicionales, ¿vale? Vamos a conectar 17 variadores, vamos a simular una corriente de fuga en total de 250 miliamperios y vamos a ver cómo se comporta finalmente la CBS 400. Pues bien, ya estamos aquí para esta nueva parte del vídeo, ya tenemos la nueva fuente ajustada. Acabábamos de ver que el IDB4, cuando conectábamos 15 variadores, que equivalía a esos 225 miliamperios, pues ya nos disparaba, mientras que la CBS 400B, con esos 15 variadores, esos 225 miliamperios, no llegaba a disparar. Ahora lo que vamos a hacer es probar conectar dos variadores más, simular esa fuga adicional de dos variadores más, sobre los 15 añadiremos dos más, por lo tanto serán 17 variadores, que equivaldrá a esa fuga de 255 miliamperios, y veremos cómo se comporta la CBS 400. Como en las veces anteriores, procedo a darle al botón de encendido de la fuente, esperaremos estos 10-15 segundos hasta que empiece a inyectar corriente, y efectivamente vemos que enseguida que ha empezado a inyectar corriente, la CBS 400B ha disparado. Ha guardado el valor de fuga aquí en el display, como veis se ha vuelto de color rojo, y fijaros bien porque ha disparado a 256 miliamperios. Eso aproximadamente equivale a un 85% del valor de sensibilidad, que como hemos explicado en anterioridad, está ajustado a 300 miliamperios. Pues bien, ¿cuál es la ventaja de este diferencial con respecto al diferencial directo? Pues nos permitirá siempre colocar o instalar más variadores aguas abajo sin estar tan cerca del límite de disparo, ¿no? Y ahorrando de esta manera los molestos disparos intempestivos que paran nuestra producción. Bien, pues como acabamos de ver en este vídeo, os acabamos de explicar las tres claves para la correcta protección de variadores de frecuencia. Primera clave, muy importante: un diferencial que proteja un variador deberá ser siempre tipo B. Ya no lo dice Circutor ni lo digo yo, sino que lo dicen los propios fabricantes de los variadores. Recordemos que los variadores tienen convertidores de 6 pulsos que pueden, en caso de tener un defecto de aislamiento, pueden tener una fuga en continua, y el diferencial tipo B es el único que puede garantizar una correcta protección ante fugas de corriente continua. La segunda clave, como hemos visto en el vídeo, es que un variador siempre, tanto si tiene carga como si no tiene, presentará una fuga. Vimos que el variador que estábamos conectando tenía una fuga sin carga de aproximadamente unos 7 miliamperios, y cuando conectábamos la carga el valor ascendía hasta aproximadamente unos 15 miliamperios. Eso lo deberemos tener en cuenta a la hora de hacer una correcta protección.
Y tercera clave, acumulación de fuga. Hemos visto como el IDV4 ante la presencia de la fuga de 15 variadores nos disparaba. Bien, deberemos tener en cuenta siempre que lo mejor es ajustar el número de variadores que colgamos de un diferencial de tal manera que su fuga acumulada no supere el 50% de su sensibilidad, que como ya hemos explicado es el umbral a partir del cual el diferencial puede disparar. Pues bien, con un diferencial como la CBS400B, como el RGU100B que dispone de un solo canal, podremos monitorizar nuestra fuga, ¿de acuerdo? Quedándonos lo más cerca posible de ese 50% que, como digo, sería lo deseable. Además, pensad que si utilizáis la CBS400B, que es el dispositivo que podéis ver ahora mismo, eso nos dejará 3 canales más disponibles para que en caso de que esa fuga supere el 50% los podamos habilitar y de esta manera segregar circuitos, en cuyo caso ya no superaríamos ese peligroso umbral que nos dejaría muy cerca del umbral de disparo. Bien, estas aplicaciones con 15, 10, 17 variadores son muy habituales en muchos procesos productivos, tales como líneas de producción, cintas transportadoras, también rotativas, papeleras, etcétera, etcétera. Entonces nos podremos encontrar que en estos casos lo mejor será no superar esos 10, 15 variadores, o dicho de otra manera, ese 50% de la sensibilidad. Bien, pues hasta aquí el vídeo, esperamos que os haya gustado. Recordad que si queréis ver y estar actualizados con nuestros últimos vídeos podéis darle a la campanita y suscribiros a nuestro canal y de esta manera recibiréis las últimas actualizaciones. Muchas gracias a todos por vuestra atención.